Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es el perdón, la clave para sanar nuestras heridas, a cargo de la psicóloga Joyce Da Costa. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Y el tema que vamos a estar hablando, compartiendo juntos ahora en esta tarde, es el perdón, justamente. Y saben que el perdón es la clave o la llave. Vieron que la llave para abrir esa puerta que capaz que solo abre con esa llave. Vieron que las puertas no abren con cualquier llave, sino que con esa puntualmente. Y cuando no tenemos esa llave es como que, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, el perdón es la llave o la clave, la llave puse yo, para sanar nuestras heridas. Y hablando de heridas, ¿no? Muchas veces podemos remontarnos un poquito a cuando éramos chicos y ¿quién no se cayó en algún momento? ¿Quién no tiene alguna cicatriz? ¿No? Porque están esas heridas más, bueno, esas que nos lastimamos, pasan unos días y sanan, y otras que hasta dejan cicatrices. Y esas cicatrices son el recordatorio de que en algún momento nos caímos o nos pasó algo. Y a veces vemos las heridas, por ejemplo, no sé si les ha pasado que se lastiman y por fuera está sanita, pero después nos golpeamos o rozamos con algo y nos damos cuenta de que nos duele todavía. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Está cerrada o no está cerrada esa herida? ¿No? Y creo que como seres humanos, en algún momento, consciente o inconscientemente, a propósito o no, hemos sido heridos por alguien, pero también creo que hemos herido a alguien en algún momento. Cuando hablamos de herir, a veces hablamos de hablar mal a una persona, tener algún tipo de una situación en el entorno familiar, puede ser, en el cual, bueno, yo lastimé al otro con lo que dije, con lo que algún acto, ¿no?, que hice a la otra persona. Y bueno, es un poco la idea, poder trabajar y ver juntos el tema de la importancia del perdón. Cada vez que en algún momento alguien nos hace daño, tenemos como tres posibilidades o tres opciones, ¿no? O tres caminos, como puse allá. Una de ellas, pueden haber más, pero al menos estas me parecieron que fueron como las más importantes. Negar lo sucedido, decir, bueno, aquella persona se portó mal conmigo, me ofendió, me hizo algo. Y negar y decir, bueno, acá no pasó nada, o minimizamos eso muchas veces, aunque a veces minimizamos porque sabernos que el confrontarnos con esa situación nos duele. Entonces a veces es como que preferimos negarlo, minimizarlo. Esa es una de las opciones. La otra opción es, bueno, me ofendió, me hizo esto, me hizo aquello, y bueno, me enojo, obviamente que nos enojamos, nos dolemos, pero bueno, ese enojo pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, un mes, y vivo enojado. Y no sé a ustedes, pero a mí no me gusta vivir enojada. Al menos intento eso vaya pasando, ¿no? Pero muchas veces cuando somos dañados, pasan los días, pasan y siempre estamos recordando eso que nos hicieron y qué horrible y cómo me hizo eso. Y bueno, y vivimos enojados días tras día. Pero otra opción es de la que vamos a estar hablando ahora, de perdonar. Y yo les pregunto, ¿es fácil o es difícil perdonar para ustedes? ¿Qué piensan? Es difícil, ¿no? ¿Alguno piensa que es fácil? Depende, sí, a veces depende. Capaz que es algo claro, capaz que es algo que nos hicieron y bueno, fue algo que no de mucha importancia y capaz que bueno, más fácil, pero si es algo que de repente tiene hasta repercusiones que pueden perdurar en el tiempo, muchas veces nos cuesta perdonar, ¿no? Pero bueno, estas son como 3 opciones que tenemos dentro de lo que podemos hacer nosotros.
Ahora, ¿nunca se preguntaron por qué nos cuesta a veces perdonar? ¿Qué pregunta, no? Como yo les preguntaba recién, si es fácil, difícil. Por lo general no es algo que lo hagamos con facilidad, ni que digamos, sí, te perdono. A veces sí, pero muchas veces nos hacen cosas que nos cuesta y nos duele un poquito más y nos cuesta perdonar, ¿no? Y una de las cuestiones que yo fui pensando es, ¿por qué me cuesta perdonar? Porque no queremos parecer débiles. A veces esto de perdonar es como que nos coloca en un lugar de vulnerabilidad o como que somos más, como dice ahí, más débiles, ¿no? Más debiluchos. Entonces parece que si perdonamos, bueno, voy a quedar como que, bueno, me pueden seguir haciendo más cosas, total, yo perdono fácilmente. Entonces a veces es como que nos puede costar porque quedamos como en ese lugar de vulnerabilidad. Después porque también tenemos miedo de que se repita esa situación. Una vez se dice, no, si yo lo perdono una vez, después lo perdono dos y después me lo va a seguir haciendo. A veces tenemos como esta idea también de que si perdonamos, abrimos una puerta para que nos vuelvan a hacer lo mismo. Y en realidad no, porque lo esperable es que si uno perdona y hay un cambio de conducta, un cambio de actitud, que no nos vuelva a pasar. Eso es lo esperable. A veces pasa, a veces no, pero bueno. A veces quedamos dolidos a tal punto que quedamos como muy con temor, ¿no? De que eso nos vuelva a pasar. Y a veces no solamente con esa misma persona, a veces con otra persona también. A veces uno dice, bueno, yo soy muy bueno con todos, siempre estoy para todos, y de repente alguien me falló. Y ahora decimos, no, yo ya no voy a hablar con más nadie, no voy a escuchar a más nadie, porque después vienen a mí y yo los escucho y ellos después me hacen, no sé, me hacen algo a mí. Entonces a veces es como que cortamos con todos, ¿no? Es como que cortamos con todos parejos. Pero en realidad es uno de los miedos que a veces como seres humanos podemos tener de que nos vuelvan a causar el mismo dolor. Y porque creemos que perdonar es borrar el acontecimiento. ¿Y ustedes qué creen? Cuando yo perdono, ¿borro el acontecimiento? Exacto. Dios nos hizo como seres biológicos también con la capacidad de recordar. Entonces, decir que cuando yo perdono, borro eso, y no, porque es mentira. Fue un hecho que no podemos volver atrás y borrarlo con una goma, no podemos. Pero sí recordarlo desde otro lugar, desde el bueno, sí, me ofendió, me hizo daño, pero yo también lo perdoné, ¿no? Entonces, como seres humanos fallamos y nos fallan. Pero el hecho de perdonar no borra el acontecimiento. Es más, a veces está como esa creencia de que, bueno, yo te perdono y está todo bien, somos amigos de vuelta, por ejemplo. Y a veces pasa, pero a veces no. Y no quiere decir que esté mal. A veces, por ejemplo, recobrar la confianza es algo que cuesta. Entonces uno perdona, pero a veces las cosas para que vuelvan a ser de la misma forma, a veces lleva un tiempo. O simplemente una de las partes no quiere, y bueno, y es respetable también, ¿no? Pero el acontecimiento va a seguir, forma parte del pasado. Pero eso va a estar, pero lo recordamos desde otro lugar. También, como decías tú, nos deja un aprendizaje, que también a veces las cosas nos pasan por algo, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora, cuando fuimos lastimados, dañados por algo, es muy importante identificar, a ver si es algo que fue en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, cuando éramos chicos, algo del entorno familiar o de repente del entorno de círculo de amigos, de la escuela, del colegio, o también si es algo después cuando ya somos adultos, ¿no? De repente en el vínculo con el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo. O también si es algo que me está pasando ahora, de repente una situación familiar, una situación en el entorno laboral también, porque a veces pasa, o en otro ámbito el cual
como prefieran llamarlo, o con el cual ustedes se puedan sentir identificados. Es importante identificar, ¿por qué? Porque cuando somos dañados, yo si me golpeo y me duele, sé con qué me golpeo, ¿no? A no ser que, bueno, sea algo que realmente no me haya dado cuenta, pero si no, bueno, yo sé que me pego con esto, fue con esto que me pegué, fue esto que me lastimó. Pero cuando no identificamos es como que estamos dolidos y no sabemos por qué, ¿no? Entonces es importante identificar si fuimos dañados en algún momento o actualmente estamos siendo dañados, ¿no? Entonces, ¿a quién perdonar? ¿No? Saben que, si bien decíamos hace unos minutos que a veces no es tan fácil perdonar, a veces es más fácil, a veces es más difícil, y la cuestión es cuándo tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es como lo que más cuesta también. A veces creo que perdonar al otro en cierta forma es más fácil, pero a veces no les ha pasado que les cuesta perdonarse a ustedes mismos por algo que hicieron una vez, se equivocaron, se perdonaron a sí mismos y lo volvieron a hacer. Es como que nosotros mismos nos boicoteamos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando hacemos algo o tenemos una conducta para con la otra persona que en realidad sabemos que está mal, que no es sana, no es saludable, pero la seguimos haciendo. Y a veces uno dice, yo ya no tengo arreglo, soy un desastre, y a veces a mí me ha pasado, de repente vuelvo a fallar con algo, o cuando le fallamos a Dios también, de vuelta con lo mismo, Dios no me va a perdonar, Dios nos perdona, los que no nos perdonamos somos nosotros. Entonces, ¿a quiénes debemos de perdonar? A los otros, que esos otros pueden ser hijos, parientes, hermanos de la iglesia, vecinos, en fin, y a nosotros mismos. Eso también es importante rever, en qué cuestiones nosotros también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. A veces es como que nos boicoteamos y sí, soy la peor persona y volví a fallar, y eso tampoco es sano para nosotros. Entonces, el perdón es la llave para empezar a sanar, pero tenemos que empezar por nosotros mismos y también por perdonar a aquellas personas que en algún momento o dañamos o nos hicieron daño. ¿Por qué es importante perdonar? A ver. Exacto, sí, es un mandato. Ahora, ¿no les ha pasado que de repente una cosa es el mandato y otra cosa es lo que yo quiero o lo que yo creo que la otra persona se merece? No se merece que yo lo perdone, no se merece. A veces lo podemos pensar. Pero bueno, a veces es como esa también diferencia entre lo que debo hacer y lo que realmente quiero hacer, ¿no? Que es como una lucha con nosotros mismos. Perdón, sí. Es como una cadena. Exacto. ¿Por qué es importante perdonar? Porque quita el peso y la carga de ese dolor. No sé si ustedes, en el videíto que vimos, vieron, no sé si pudieron percibir la aflicción de ese muchacho. A mí me llegó tanto que es como que por momentos era como que me estaba metiendo en esa película, en ese corto. La aflicción de este muchacho. Y al menos desde mi lectura creo que era una aflicción por haber fallado y a su vez el temor de no ser perdonado. ¿No? Porque por algo él deseaba ver ese árbol con el moño, pero a su vez tenía, bueno, que se fije otro porque yo no me animo a ver, ¿no? Entonces, es importante porque quita el peso y esa aflicción, esa carga. También hubo una frase que yo la había leído, que cuando nosotros perdonamos estamos liberando como un prisionero. Porque si no, el prisionero o la prisionera termina siendo yo misma. Sí, será importante perdonar, porque quita el peso, esa pesadez, esa carga, esa aflicción, ese dolor de mí mismo, primeramente. Nos da libertad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación en la cual yo no pedí perdón, o capaz que no me pidieron perdón, pero a veces están esas situaciones que uno dice, ¿por qué yo tengo que pedir perdón si fue él o ella que me hizo esto o aquello, que me ofendió? Pero saben que aún así, nosotros, me parece que es como un ejercicio de poder practicar esto de liberar igual.
Aunque yo capaz que no tuve la culpa, yo no le hice nada, pero esa persona me ofendió y yo quedé mal, dolido por eso o dolida por eso. Entonces yo, aunque tal vez no sienta que tengo que ser yo el que pida perdón, pero lo perdono igual o la perdono igual, porque es una forma también de quedarnos con esa libertad y esa paz en el corazón, ¿no? Y después para poder soltar y sanar. Para poder sanar, si no hay perdón, es difícil que empiece el proceso de la sanación, de la sanidad, ¿no? ¿Cómo puedo sanar yo si yo sigo con esa bronca, ese odio, ese rencor, ¿no? Para poder sanar tengo que soltar, porque cuando yo no suelto y no perdono, me estoy quedando con eso yo. Es como esto el prisionero, termino siendo yo misma la prisionera. Entonces tenemos que soltar para empezar a sanar. Porque aparte el sanar, a veces no es como algo mágico, que me pongo una curita y a los 3 días estoy bien. A veces sí, pero a veces no. A veces es un proceso. Porque cuando estamos con esa situación, es una situación tensa que puede llegar hasta la depresión. Porque uno sabe que está mal, está triste, angustiado, lo podemos terminar volcando al cuerpo, ¿no? Porque anímicamente no estamos bien. Esa tristeza por lo que me hicieron o por lo que yo hice, ¿no? La tristeza, la angustia, la aflicción, como la que veíamos del muchacho. Entonces, para poder sanar hay que soltar, hay que liberar. Y es como un ejercicio porque después uno queda como, bueno, más flojo, más aliviado, ¿no? Pero como decíamos también anteriormente, el perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es lo más duro, a veces somos duros con nosotros mismos, ¿no? Consiste en ¿qué? En ser resiliente también. ¿Qué es ser resiliente? Quedarnos o tener un aprendizaje y sacar lo positivo de la situación. Ok, fulanito me ofendió, me hizo esto hace años y bueno, y me dolió mucho y no quiero que me hable y no quiero hablarle y bueno, en fin. Todo negativo, ¿no? Pero en realidad tenemos que intentar al menos sacar algo bueno de todo eso. Un aprendizaje. Fulanito, menganito me ofendió. Bueno, yo de eso tengo que intentar poder sacar un aprendizaje. A ver, si me ofendió en esta situación, yo tengo que, en algún momento, si estoy en una situación parecida, no ofender al otro, porque sé lo que viví cuando me ofendieron. Entonces, ser resilientes, sobreponernos a la situación y quedarnos con un aprendizaje, ¿no? Y también, como decíamos anteriormente, aceptar que esa parte de mi historia, aceptar que eso que dolió, es como decíamos hace un ratito, no podemos borrarlo. Decir, o sea, no me gustó, fue feo, me lastimaron, me dañaron, pero bueno, eso queda en mi historia, no lo puedo borrar. Me dolió, me costó sanar, pero es parte de mi historia, queda en mi pasado, ¿no? Y saben que en el perdón también intervienen básicamente 2 elementos. Uno es el emocional y otro el decisional, que es lo que también comentaba hace un ratito. Lo emocional es porque cómo yo me siento cuando daño a alguien o cuando me dañan a mí. Me siento mal, ¿no? Como decíamos, triste, angustiado, afligido, con esa carga, con ese peso, muy acongojados. Y también dependiendo del tipo de daño que nos hayan causado, a veces pueden tener consecuencias irreversibles, a veces. Ojalá que no. Y a veces esas son las cosas que más duelen, ¿no? Pero tenemos la parte emocional del cómo nos sentimos nosotros, pero también la parte de la decisión, que va más allá de mi voluntad. Si me preguntan a fulanito, yo no lo perdonaría jamás. Pero a su vez, ¿qué gano yo quedándome con todo eso? Lo que decíamos recién, la carga, la tristeza, eso de quedar prisionero. Y a veces pasa que está lo que debemos hacer y lo que en realidad yo haría. Si me dejas decidir a mí, yo no lo perdonaría. Pero, como quiero tener una vida saludable, sana, y también es un mandato, bueno, lo quiero hacer. Y Dios también respalda eso, porque aunque Dios sabe que a veces nos cuesta perdonar, pero si nosotros tomamos la decisión, Dios nos respalda también, y eso es importante saberlo. Entonces, esos 2 elementos, el emocional
Y también la parte de la decisión, ¿no? El perdonar es una decisión nuestra. No le puedo asignar que el otro decida, no. Si yo te perdono, yo te perdono. Lo decido yo y damos ese primer paso. Capaz que por dentro nos cuesta, pero ya al dar el primer paso de decidir perdonar, ya es como que abre esa brecha. O sea que es muy importante. Y saben que el perdón es algo que de repente yo digo, sí, te perdono, pero es un proceso, ¿no? De repente las cosas, como decíamos, pueden llegar a estar igual, pero de repente capaz que retomar el vínculo, la amistad, la hermandad, a veces uno perdona porque toma la decisión, pero a veces cuesta ese proceso de sanación. Es como esas heridas que tenemos y que parece que por fuera están preciosas, sanitas, pero las capas de la piel por dentro no están del todo sanas. Tenemos que darle tiempo. Entonces es un proceso y es importante que lo sepamos porque cuando hablamos de proceso hablamos de tiempo. Y a veces sí, pero vos me perdonaste. Sí, yo te perdoné, pero dame tiempo para que eso pueda sanar. Entonces es importante tener presente que a veces lleva un tiempo y que es importante respetarlo también y que se nos sea respetado también el tiempo nuestro. O sea que el perdón es un proceso y hay que darle tiempo. Vieron que vivimos en un mundo donde todo parece que ya. Bueno, estas cuestiones justamente a veces se dan de una forma más rápida y a veces demora un poquito. Pero es importante que lo sepamos. Lo ideal es perdonar sin esperar nada del otro. A veces está esta cuestión de que, bueno, yo te perdono, pero vos parece que ponemos la condición. Lo ideal es perdonar y, bueno, yo te perdono, pero ya está, no voy a esperar a que, si hay algún gesto que nos retribuya, bueno, mejor, pero a veces no se da. A veces sí, a veces no. Pero lo ideal es que nosotros podamos perdonar no esperando nada. Te perdono y libero y quedo tranquila y quedo en paz. Ya que hacia atrás están las pérdidas y hacia adelante las oportunidades. Ya está. Lo que ya pasó, el daño, el dolor, la herida, bueno, ya está. Ya pasó, parte de la historia. Y hacia adelante hay nuevas oportunidades. Y saben que yo pensaba, como para acompañar un poco este tema del perdón, que a veces, sí, ya sabemos que tenemos que perdonar y nos gusta que nos perdonen, pero a veces cómo cuesta. Yo pensaba en el versículo, ahí de Génesis 50:20. ¿Saben sobre la vida de José? José, un muchacho que desde temprana edad cuidaba allí las ovejas, tenía varios hermanos, pero ¿qué pasaba con sus hermanos? Le tenían envidia, celo, a tal punto de, lo detestaron porque lo vendieron. Para que lo vendan, imagínense. Yo creo que lo más parecido al odio sentirían estos hermanos hacia José. Y muchas veces las heridas y el daño también viene de nuestro entorno familiar. A veces decimos, sí, la familia son las personas más cercanas que tenemos y es lo mejor. O donde nos deberíamos sentir, el entorno donde nos deberíamos sentir más seguros. Pero a veces pasa que también dentro del contexto del entorno familiar, puede que alguien nos haya dañado, capaz que no nos llegaron a vender, capaz que no nos llegaron a odiar, a detestar, pero sí está ese celo, esa envidia, esas contestaciones, esos comentarios que terminan dañándonos, ¿o no? ¿Sí o no? Y a veces son las heridas que más duelen, porque a veces uno espera que capaz que de la familia eso no venga. No, es mi hermano, es mi padre, es mi madre, es mi esposo, es mi esposa. Pero a veces pasa, porque somos seres humanos y fallamos, nos fallan y fallamos nosotros también. Nosotros no somos nadie santito, todos fallamos, ¿no? Entonces pensaba en la vida de José, ¿no? Pero más allá de todo el daño
que le causaron a José, sus propios hermanos, hubo un momento en el que José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, de hecho se lo hicieron. Pero Dios, ¿quién? Dios cambió todo para bien. ¿Vieron esas situaciones que a veces uno no entiende? ¿Y por qué? Si yo lo aprecio, ¿por qué me hizo esto? ¿Y es de mi familia? ¿O es mi amigo? ¿O es mi amiga? Y a veces no entendemos bien el por qué. Pero dice que en la situación, por ejemplo, la de José, Dios cambió todo para bien. Y a veces pasan estas situaciones en las cuales somos heridos, pero Dios, a veces desde la mirada, desde la vista humana decimos, qué desastre y ahora qué va a pasar y todo lo que me hicieron. Sin embargo, José dijo, pero Dios cambió todo para bien. O sea, como que él no les reprochó, sino dijo, bueno, ok, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. O sea, como que no pensaba en la venganza, ¿no? Para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. O sea que tenía un propósito incluso. Y qué loco, ¿no? De repente que te hagan daño y a través de eso ver un propósito. A veces nuestra cabecita no da para pensar todo eso. Pero esto también sirve para esas instancias en las cuales de repente somos dañados, lastimados y no entendemos y por qué, si es un hermano, si es un vecino, si es alguien de la iglesia, y qué horrible. Y bueno, a veces es como tomar esta actitud también. Ustedes pensaron hacerme mal, pero bueno, Dios por algún motivo lo tornó para bien. Y con un propósito todavía, ¿no? Y como para poder cerrar, va muy de la mano con esto que le pasaba o que le pasó a José, que dice que, y sabemos que para los que aman a Dios, todas, no algunas, todas, aún esas heridas de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, todas las cosas cooperan para bien. Así como a José, bueno, para nosotros también va esto. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que sea cual sea la situación o la herida o el daño o la situación que hayas vivido o que estén viviendo, porque puede ser que lo estemos viviendo, ¿no? Si sabemos que amamos a Dios, aún eso va a obrar para un bien nuestro, aunque no lo entendamos con nuestra mente humana, ¿no? Pero aún esas situaciones donde, no sabemos por qué esa persona actúa así conmigo, por qué me ha herido, por qué no me pide perdón, pero a veces es cuestión también de dar un primer paso, como decíamos. Dar ese primer paso, bueno, mira, yo no sé si te hice algo, pero si tú sentís por qué tenés esta actitud, por qué este distanciamiento, por qué me has dicho esto, que me ha herido, bueno, yo te perdono igual. Es como dar ese primer paso para ser libres nosotros y también es como liberar al otro también. Cuando perdonamos, los primeros que somos libres somos nosotros y también es como que soltamos libertad para el otro. Y tal vez capaz que algunos o alguna se siente identificada y dice, bueno, yo sí, capaz que en mi cabecita tengo que pedirle perdón, o mejor dicho, capaz que me tienen que pedir perdón a mí. Sí, de las dos formas, capaz que nosotros tenemos que pedir perdón u otros nos tienen que pedir perdón a nosotros. Pero un buen ejercicio, si les sirve, es como llevarlo a un papel, ¿no? De repente mencionar esa o esas personas a las cuales, bueno, o yo herí o me hirieron, y bueno, y es como un ejercicio, ¿no? Y a veces no es fácil, y a veces capaz que la memoria nos empieza a traer más gente de la que nosotros ahora se nos viene a la cabecita. Pero es hacer ese ejercicio, y de repente me decís, yo hice, pero aquella persona yo creo que tendría que pedirle perdón, pero está en otro país, no sé, por ejemplo, o no tengo la posibilidad de verlo y pedirle perdón.
Bueno, es como hacer, a ver, si está la posibilidad de una llamada, bueno, hoy por hoy tenemos muchas formas de comunicarnos. O de repente una persona que ya no está, pero que sentimos que ofendimos. Bueno, tal vez de una forma simbólica, llevarle un papel y poner yo perdono a fulanito porque en algún momento, ¿no? Es como eso simbólico también, porque nos ayuda a nosotros liberarnos, como decíamos recién. Y como veíamos en el videíto anterior, este muchacho después de que vio, no vio solamente un moño amarillo, hasta más de lo que esperó. Vio varios y los troncos de los demás árboles también, hasta más aún de lo que él esperaba. Capaz que él con ver uno ya estaba feliz, porque era una señal de que había sido perdonado. Pero cuando nosotros perdonamos, yo creo que también sobre nuestra vida hay una libertad y una bendición que creo que va a sobrepasar nuestra expectativa. No solamente perdonar por un mandato, sino porque va a traer bendición para mí y para la otra persona. Entonces es importantísimo poder pensar, ¿quiénes me ofendieron también? Obviamente, porque a veces nos acordamos más de eso, ¿no? Pero ¿a quiénes pude haber ofendido yo? Capaz que no me di cuenta, no me acuerdo ahora, pero capaz que en mi casa, ¿a quién ofendí? Y hacer como esa oración también. Señor, capaz que a fulanito de tal lo tengo lejos, pero o dame la oportunidad, porque a veces pasa que pedimos esa oportunidad para verlo cara a cara y pedir perdón. Y se da. Y si no se da, hacer este ejercicio de llevarlo a un papel y orar sobre eso y pedir ser libres. Porque las heridas que no son sanas nos terminan carcomiendo por dentro. Como ese muchacho que estaba muy afligido, muy triste, muy mal. Pero bueno, al ver todo lo amarillo que vio en la naturaleza, pienso que fue más de lo que él esperaba. Yo creo que lo superó su expectativa. Y yo creo que Dios también tiene para darnos más de lo que nosotros nos imaginamos. Así que yo los invito a pensar ahora, capaz que ya mientras hablaba ustedes ya fueron pensando, de repente, si hemos sido heridos y consideramos que nos tienen que pedir perdón, bueno, pero igual nosotros perdonarlos de antemano, vamos a anticiparnos a eso. Perdono a esta persona, a aquella otra persona, capaz que yo no tuve la responsabilidad, pero por un tema de libertad, de sanidad mía, necesito perdonarlo. Más allá de que me pida perdón o no, es soltar eso de la situación y el perdón. Y saben que el proceso de sanar muchas veces lleva tiempo, pero también hay una realidad. Dios también se encarga de que esa sanidad sea completa y en su tiempo. Entonces tal vez los invito a pensar a cada uno, a cada una, si están atravesando o de repente en algún momento de su vida, la infancia, la adolescencia, han sido dañados, o a veces con los padres, los hermanos, la familia, los amigos. Pero bueno, traer eso a memoria, pero no para a modo de torturarse uno mismo, no, sino para pedir perdón, ser perdonados y liberar también, y sanar. Porque Dios nos quiere personas sanas en todos los aspectos de nuestra vida.